Un abrazo fraterno a todos los hermanos y hermanas que semanalmente nos están siguiendo a través de esta página para poder fortalecer su conocimiento, afirmar sus fundamentos y a la vez también poder ir creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. Bien, el tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con el Espíritu Santo. Vamos a intentar de poder en una sola clase poder hablar completamente del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios y como conclusión final, el Espíritu Santo es Dios y a través de este Espíritu Santo, que fue el gran regalo que también Dios nos dio, porque el Espíritu Santo no vivía en la vida de los creyentes en el Antiguo Testamento, sino que Él venía y entregaba una profecía, Él venía, daba una inspiración. El Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, como se conocía en el Antiguo Testamento, no como el Espíritu Santo, venía para poder fortalecer, entregar un mensaje, entregar una visión, entregar un sueño. Así que vamos a ver cómo el Espíritu Santo hoy mora en cada uno de nosotros como sello, como garantía y como arras de que un día vamos a estar con el Señor. Vamos a ir al tema del Espíritu Santo, primeramente viendo qué es el Espíritu Santo. La palabra espíritu, del hebreo ruach, que significa aliento de vida para el ser humano. Génesis 2.7 dice que Dios sopló ruach, aliento de vida, sobre Adán, y fue Adán un alma, un ser viviente. Esta palabra también la encontramos en el griego, y su equivalente griego sería peuma o neuma, que significa brisa o respiración, parte de una persona que puede responder a Dios. Es decir, si comparamos el ruach con el peuma, que significa espíritu o viento, ¿cierto? Vemos que solamente el Espíritu de Dios, el ruach, da vida, es el aliento de vida. Pero el peuma, que es una brisa o aliento neumático, un aire que queda contenido dentro de algo, es decir, el aire en un neumático lo infla y el aire está dentro del neumático, pero para que el neumático funcione necesita el aire. Asimismo también el ruach, que es el espíritu, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, dice la Escritura. Así que vemos cómo el ruach y el peuma son equivalentes a la palabra espíritu. Pero el Espíritu Santo, o el Espíritu de Santidad, o el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová, como se conocía, ha tenido una transformación tremenda. Ha sido un equivalente constante en toda la Biblia. Generalmente en el Nuevo Testamento se le ve moviéndose, ¿cierto? Como paloma aparece en el bautismo de Cristo, y a través de eso, ¿cierto? El Espíritu Santo, después que Cristo resucita y es impartido en la vida de todo creyente, es el que le guía, el que le enseña, el que le exhorta, el que le corrige, el que lo convence de justicia, de pecado y de juicio. Todo ese trabajo que hace el Espíritu Santo como consolador, como paracletos. Recuerde que cuando Cristo muere, Él dice: yo no los dejaré solo, sino que enviaré al Espíritu Santo del Padre, y Él os guiará, Él les ayudará, Él estará con ustedes, porque Él también es Dios. Y aquí llegamos al tema de la Trinidad. ¿Cómo poder explicar Trinidad? Que es un desafío que vamos a ver en un estudio más adelante. Así que espero que no se pierdan los discipulados, porque vamos a explicar bíblicamente cómo poder entender la palabra Trinidad, cómo poder explicarlo, y no solamente con el huevo, con la cáscara, la yema y la clara, la yema y la cáscara, o el agua, ¿cierto? En sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, o como una pirámide con los mismos tres lados. No, lo vamos a explicar de otra forma para que quede claro, y nos vamos a apoyar en el texto hebreo, porque en el texto hebreo aparece la clave para poder explicar y entender que los tres son uno. Así que esperemos que no se pierda esa clase de la Trinidad. Bien, entonces vemos nosotros que el Espíritu Santo se conocía en el Antiguo Testamento como el Espíritu de Jehová, Génesis 6.3,
el Espíritu del Señor, Isaías 61:1, Espíritu del Padre, Mateo 10:20, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento lo conocemos como el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, Juan 16:13, el Espíritu de vida en Romanos 8:9, el Espíritu de la promesa en Efesios 1:13. Entonces el Espíritu Santo tiene diferentes nombres a través de la historia. El Espíritu Santo siempre ha estado. Recordemos que en el Génesis el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que siempre ha estado, así como Cristo siempre ha estado en la historia, no solamente en el nacimiento virginal de María, sino que antes de María, en su preencarnación y su preexistencia, Él ya existía como el Logos y como la Palabra. Recuerde que Juan 1:1 dice que Él era el Verbo, y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios, que es Jesucristo. El Espíritu Santo no es un mero poder, ni una fuerza extraña, ni una expresión figurada del poder de Dios, o toda su energía. Es la tercera persona de la Trinidad y se puede tomar como una persona, amigo o compañero, por tener los siguientes atributos. Aquí vamos a ver al Espíritu Santo como una persona, coigual con el Padre, coeterna, igual con el Padre, dentro de la deidad de Dios, la coexistencia, en la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que vamos a ver cómo el Espíritu Santo, ¿cierto?, se empieza a mover a través de la historia. El Padre es el ejecutivo, el Hijo es el arquitecto y el Espíritu Santo es el contratista. Es decir, una forma bien contemporánea de poder explicar cómo estos tres trabajan juntos. Así que la Escritura nos muestra al Espíritu Santo asumiendo una forma única. Por ejemplo, en 2 de Samuel 23:2 dice que el Espíritu Santo es autor del Antiguo Testamento. En Isaías 59:21, Jeremías 1:9, 2 de Timoteo 3:15 al 17, 2 de Pedro 1:21, y como autor del Nuevo Testamento, Juan 14:25 al 26, 1 de Corintios 2:13, 1 de Tesalonicenses 4:15, Apocalipsis 1:10. Entonces el Espíritu Santo ha estado siempre. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba como el que ungía a las personas en el llamado. Tenemos el ungimiento de José, Génesis 41:38, Moisés, número 11:17, Josué, número 29:18, Otoniel, que era un juez, Jueces 3:10, Gedeón, otro juez, Jueces 6:34, Jefté, Sansón, Saúl, David, Elías, Eliseo, Azarías, Zacarías, Ezequiel, Daniel 4:9. Es decir, vemos acá cómo el Espíritu Santo fue el que ungió a estas personas, el que capacitó a estas personas, el que usó a estas personas ya a hacer su labor, tanto profética como espiritual. De manera que el Espíritu Santo, como contratista, ungió a profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Joel, para que escribiesen sus profecías sobre el día cuando el Espíritu Santo sería derramado y los dones esparcidos a lo largo de toda la era de la Iglesia. Ahí tenemos a Joel 2:28 al 32, Hechos 2:17 al 21, se cumple la profecía. En Joel dice que vendrá el Espíritu y será derramado sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos, lo mismo que dice el libro de Hechos capítulo 2 del verso 17 en adelante. Vemos cómo la promesa del Señor a través de este Espíritu Santo se hace realidad. En estos aspectos vemos al Espíritu Santo como alguien que capacita y obra y respalda el trabajo de Dios con la Iglesia. Es decir, el Espíritu Santo tiene sus propias cualidades. El Espíritu Santo siempre ha estado y ha obrado a través de la historia, pero tiene sus propias herramientas, Él posee sus propios argumentos. El Espíritu Santo es inteligente, dice 1 Corintios 12:8, Isaías 11 del 2 al 3, Nehemías 9:20, 1 de Pedro 1:11, tiene que ver con la inteligencia del Espíritu.
porque dice el texto, porque a este he dado por el Espíritu palabras de sabiduría y otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu. Eso dice 1 Corintios 12:8. Él posee voluntad propia, el Espíritu Santo, 1 Corintios 12:11. Él posee poder, lo dice Romanos 15 del 13 al 19, Zacarías 4:6, Isaías 11:2. Es decir, Él tiene poder en sí mismo. El Dios de esta esperanza os llene de todo gozo y de paz en Él creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahí está el poder, con potencia de señal y prodigios en el Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por alrededores hasta Illico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Él posee conocimiento, ya Él nos revela lo profundo de los secretos de Dios. Dice 1 Corintios 2 del 10 al 12. Él es fuerte en el amor. Dice, pero ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudes orando por mí a Dios. Romanos 15:30. Ahí vemos el amor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene distintos nombres. El Espíritu Santo es un sustantivo neutro, no es ni hembra ni es varón. Ya es una palabra que significa consolador, paracletos, aquel que está al lado nuestro. El consolador que el Señor envió una vez que rogó al Padre, este consolador que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo es el que me habita. El Espíritu Santo encuentra morada, vive dentro de nosotros. No como en la antigüedad que el Espíritu Santo venía, usaba y después se iba. Hoy el Espíritu Santo permanece dentro de nuestro templo, de nosotros. Somos el domicilio del Espíritu Santo gracias a un regalo de parte del Señor, dice Juan 14 del 16 al 17. Vamos a ver cómo este Espíritu Santo se mueve en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo habla. Dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Ahí vemos cómo, cierto, se aparta para la obra del ministerio. Obviamente el Espíritu Santo usó a un hermano o a una hermana para entregar una profecía, para apartar, cierto, a Bernabé y a Pablo o a Saulo para la obra del ministerio. Él intercede, Romanos 8:26. Él testifica, Juan 15:26. Él ordena. Recuerde cuando él mandó que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí vemos Hechos 16 del 6 al 7, es decir, él ordena, él conduce, él supervisa, Hechos 20:28, él guía, Juan 16:13. Ahora, ¿por qué es necesario que vayamos no tan rápido, pero avanzando? Porque es mucho material lo que tenemos con respecto al Espíritu. El Espíritu Santo enseña, más el Consolador, el Espíritu Santo, ahí viene la palabra Consolador, que es el que consuela, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es decir, el Espíritu Santo es enviado por Dios. No es el Espíritu de Cristo en nosotros, no, es el Espíritu de Dios, es decir, es Dios mismo, ¿cierto?, que es enviado, ya, como dice el texto, que Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Por lo tanto, el Espíritu Santo se puede mirar como una persona, como un amigo que está a tu lado. La Escritura dice que a Él se le puede contristar, Efesios 4:30. Se puede el Espíritu Santo enojar, Isaías 63:10. Él puede ser tentado, Hechos 5:9, recordemos lo que pasó ahí con Ananías y Zafira. Él puede ser resistido, Hechos 7:51. Él puede ser blasfemado, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, sino que reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ya, es decir, puede ser blasfemado. Entre las relaciones personales del Espíritu Santo, Él tiene relación personal con el Padre, Mateo 28:19,
con Cristo y con los cristianos. Es decir, el Espíritu Santo se relaciona en esas tres esferas de movimiento: el Padre, el Hijo y nosotros. El Espíritu Santo, como designación, como trabajo, fue enviado para estar a nuestro lado, para que usted no se sienta solo, para que usted tenga un guía, para que usted tenga una fortaleza. Ya por eso que habla del Paracletos, que la palabra Paracletos en griego significa consolador. Y consolador significa uno llamado al lado tuyo para ayudar. Pero cuando venga el Consolador, el Paracletos, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Es decir, el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Y aquí yo quiero hacer un alto y darme una licencia por lo menos de un minuto para que poder explicar lo que yo veo hoy en día en las iglesias. Yo también soy pastor y tengo una congregación, aparte de las clases que yo hago. Pero quiero decirle una cosa: hoy en día se debe predicar a Cristo en todo lugar, todo mensaje tiene que ser cristocéntrico, pero hoy día el que se está llevando toda la gloria, toda la honra, es el Espíritu Santo. Cuando vamos a la iglesia, no vemos que el Espíritu Santo glorifica a Cristo como es el original. El original dice que el Espíritu Santo vino para honrar, para hablar, testificar de Cristo. Pero cuando vemos el Espíritu Santo manifestado dentro de la congregación, dentro de la iglesia, no se ve a Cristo por ninguna parte. Es solamente el Espíritu Santo, es su poder, es su manifestación, es lo que Él hace, Él sana, Él restaura, Él habla. Y no es que yo haga una separación, porque yo puedo decir, no, que es Dios el que usa al hermano, y a través del Espíritu Santo Él habla. Pero muchas veces se le da tanto auge a eso que no se ve a Cristo por ninguna parte. Yo no soy un bombero espiritual, yo amo el Espíritu Santo y me gusta cuando el Señor se mueve, pero eso es una cosa, y otra cosa son los distractores que tenemos en la iglesia que le roban la gloria a Cristo. Y vemos nosotros hoy día cómo la música, el adorno, los instrumentos musicales, las luces de colores en algunas iglesias le quitan protagonismo a lo importante, que es la palabra, que es Cristo. Y muchas veces en la iglesia no se ve a Cristo. Vamos a la iglesia, cantemos para que el Espíritu Santo se mueva. Pero si el Espíritu Santo da testimonio de Cristo, pero no se ve Cristo en ninguna parte. Y eso es preocupante. Porque pastores y líderes, obispos y diáconos caen en este juego y en esta trampa de poder honrar y glorificar al Espíritu, puro Espíritu, puro Espíritu, puro Espíritu. 2, 3 horas cantando, por el Espíritu está haciendo obra, y vamos a pasar a la palabra y le damos 10 minutos porque ya son las 1 de la noche. Son las 12 de la noche y la reunión empezó a las 7 de la tarde. 3 horas cantando, 3 horas de manifestación. ¿Y dónde está Cristo? No es que yo sea... anda haciendo, no sé, comidillo de algo. No, es la realidad que yo veo en la iglesia. Hoy yo ya no veo corazones compungidos por la palabra, porque se le da 10 minutos al predicador. No veo predicadores preparados, que ellos puedan pararse en el púlpito con lágrimas, anunciar el Evangelio del Señor y que lleguen almas a los pies de Cristo. No, están todos esperando la manifestación, que vaya el instrumento, que se le unja, que se le ore, que lo saquen adelante, que le entreguen. Todos están esperando eso. Nadie está esperando la palabra. Cuando la palabra es la profeta mayor. Se lo dejo solamente de tarea, para que usted lo revise, lo analice y vea si realmente estoy equivocado o no, porque también me puedo equivocar, pero es lo que yo veo diariamente en donde yo vivo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es de la promesa, porque se prometió en Joel que vendría el día en que el Espíritu Santo sería derramado, en una promesa, y en el Nuevo Testamento esa promesa se cumple a través de Cristo, porque Él pidió al Padre que envíe el Espíritu Santo, no solamente para cumplir las profecías de Joel, de Ezequiel, de Jeremías, que anunciaron el Espíritu Santo antes que llegara, sino que también para que nosotros demos testimonio de Cristo, porque eso es lo que el Espíritu hace en nosotros. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, nosotros vamos a dar testimonio de aquí, de Cristo. Pero hoy en día
Se le ha dado toda la gloria al Espíritu Santo, que no es el propósito ni el fin, y a Cristo se ha dejado de lado. Por lo tanto, ¿el Espíritu Santo tiene poder? Sí, porque es Dios. ¿El Espíritu Santo fue una promesa hecha? Sí, y hoy día vive con nosotros. ¿El Espíritu Santo es de verdad? Claro, porque nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Él mora en nosotros y está con nosotros y estará siempre con nosotros. Él se simboliza con el fuego, con el viento, con el agua, como un sello, como el aceite, como una paloma. Y todo esto revela una parte vasta del ámbito del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Porque el Espíritu Santo representa el aceite en el Antiguo Testamento, la paloma en el bautismo de Jesús, representa el agua, representa un sello, dice el libro de Efesios. Fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Isaías y Joel profetizaron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para decir que en los últimos tiempos esto no será para algunos, sino para todo ser humano. Lo dice Joel 2:28 al 32. Recordemos que el Espíritu Santo es un tesoro que tenemos nosotros en vasija de barro. Somos nosotros la vasija de barro y el tesoro es el Espíritu de Dios, por el cual usted y yo fuimos sellados y por el cual clama Abba Padre. Si el Espíritu Santo viviera en los antiguos profetas u hombres de la antigüedad, nuestros hermanos mayores del Antiguo Testamento, no estaría a lo mejor David diciendo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, cuando él ora. Recuerde que David, cuando pecó, él oró en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, queriendo decir de que se iba a ir el Espíritu de Dios de su vida por el pecado de adulterio, de fornicación que había cometido con Betsabé. Vemos también en el libro de Jueces cuando vino el poder y después se fue el poder. Cuando hablo de ese libro de Jueces, hablo de Sansón. Sansón dice que el Espíritu Santo se fue de él. Vemos que el Espíritu Santo también se fue de Saúl. El Espíritu de Dios que se conocía en ese entonces abandonó a Saúl. Entonces, si el Espíritu Santo usted cree que siempre va a permanecer, no. Si usted no cuida lo que el Señor le ha dado, usted no es digno de tener ese Espíritu de Dios maravilloso que es el sello que el Señor nos ha puesto como príncipes, como hombres de Dios, como reyes y sacerdotes y profetas para Dios que somos. Porque eso lo dice la Escritura. Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes para Dios. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, somos profetas, porque el profeta está para edificación, consolación y exhortación. Eso es lo que dice 1 Corintios 14, verso 3. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos, hermanos, que el Espíritu Santo no es un juguete, es una persona real que está a nuestro lado, invisible, que nos ayuda, nos fortalece, vive dentro de nosotros, vive fuera de nosotros, nos guía, nos enseña, nos ilumina, nos corrige. El Espíritu Santo es lo más importante que en este momento usted puede tener en su vida. A través del Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos dones. Recuerde que la Biblia dice en 1 Corintios 12, del 8 hasta el 10 en adelante, dice de que a uno les dio ciertos dones de sabiduría, don de ciencia, lenguas, interpretación de lenguas, sanidad, milagro, profecía. Él nos dio dones, Él dio 9 dones. Y recuerde que esos dones también tienen frutos. El Espíritu Santo dio frutos, que tiene 9 frutos. Entonces tiene 9 dones y tiene 9 frutos. Por lo tanto, es necesario que entendamos que lo único que usted tiene valioso en su vida, en su carne, dentro de lo intangible que está dentro de su vida, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es maravilloso, porque Él es Dios, es coeterno con Dios. Él estaba desde un principio con Dios y sigue la historia con Dios. Jesucristo se fue y Él sigue estando aquí. Él está ahora, mientras yo estoy aquí enseñando esta materia y usted está escuchando, el Espíritu Santo está en medio. Entonces debemos nosotros entender
que Cristo dejó el Espíritu Santo, enviado de Dios, para ayudarnos a nosotros a ser buenos ministros de Jesucristo, a ser hombres competentes de un nuevo pacto, a ser hombres sellados, porque el Espíritu Santo viene como un sello. Ahora, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios debido al Espíritu que mora dentro de nosotros. Y en 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero muchas veces nosotros somos coartados de esta libertad por el pecado que está en nuestra vida. No somos libres para adorar, para bendecir, para proclamar, para levantar nuestras manos, porque el pecado que mora en nosotros nos atrapa. No sabiendo que el Espíritu de Dios que mora dentro de este templo de nosotros nos hizo libres. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si usted vive en pecado y usted cree tener el Espíritu, ahí no hay libertad, está congojado, está aprisionado, está muriendo y agonizando el Espíritu de Dios dentro de su vida. Por lo tanto, es necesario que entendamos que el Espíritu Santo no es cualquier cosa. El Espíritu Santo tiene la omnipotencia, dice Lucas 1:35, tiene la omnisciencia de Dios, 1 Corintios 2:10, tiene la omnipresencia, Salmo 139 del 7 al 10, es decir, el Espíritu Santo tiene los mismos atributos de Dios. El Espíritu Santo es sempiterno, Hebreos 9:14. El amor que tiene el Espíritu Santo por nuestra vida es tremendo, la santidad. Entonces, debemos nosotros entender, hermanos amados, de que el Espíritu Santo no es cualquier cosa. Es lo más valioso que usted y yo podemos tener. Él tiene que ser reconocido como Dios. Porque recuerde que cuando encontramos la historia de Ananías y Zafira, cuando Pedro le dijo: ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? No le mentiste a los hombres, sino a Dios. Y ahí pone al nivel de Dios al Espíritu, porque el Espíritu es de Dios, porque el Espíritu es Dios. Por lo tanto, lo que usted tiene dentro de su vida es Dios. Es el Espíritu de Dios. Es la vida de Dios en su vida. Así que es necesario que usted entienda que el Espíritu Santo en su vida no lo dejará jamás tranquilo. Si usted está en falta y está en pecado y el Espíritu Santo está dentro de usted, lo va a amonestar. Mientras usted esté durmiendo, mientras usted esté pecando, mientras esté haciendo lo que no tiene que hacer, el Espíritu Santo va a ir y lo va a amonestar. Va a ir y lo va a redarguir. Va a ir y va a estar ahí. Porque esa es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado sobre su pueblo. El Espíritu Santo vino y llenó a los hombres. Recuerde en el tiempo de Moisés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los líderes que estaban ahí, que fueron 72 líderes, donde el Espíritu de Dios reposó sobre ellos. Así que vemos nosotros como el Espíritu Santo siempre anhela llenar nuestras vidas. Eso lo dice Números 11:25 y Números 11:26 e Isaías 11:2, que nos habla de que el Espíritu de Dios es derramado sobre las personas y muchas veces no se le da el lugar y ni la importancia que el Espíritu Santo tiene. Vamos a ir avanzando en nuestro estudio con respecto a la relación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tuvo mucho que ver con el tema del tabernáculo, del templo. El Espíritu Santo fue algo muy importante en la vida de Cristo. Recordemos nosotros que antes que Cristo llegara, nadie tenía el Espíritu Santo. Nadie lo tenía.
Y el Espíritu Santo vino con Cristo. Recordemos que cuando estaba María en el vientre, María y Besabé, ¿cierto? Que era la mamá de Juan el Bautista, ambas dos estaban embarazadas. Cuando se juntaron los bebés, dice que saltaron de gozo y de alegría porque el Espíritu de Dios que estaba en ambos los conectaba. Juan el Bautista venía con el Espíritu Santo, pero no el resto. Así que cuando decide Cristo poder, ¿cierto?, enviar al Espíritu Santo de parte de Dios para que esté con nosotros, es una maravilla. Recordemos nosotros que el ángel, cuando se posa sobre María para que quedara embarazada, para que naciera el Espíritu, naciera Cristo, dice: el poder del Altísimo te cubrirá, el Espíritu Santo te cubrirá con su poder, y en ese momento quedarás embarazada. Entonces, no es tampoco muy loco decir que el Espíritu Santo tuvo que ver en el embarazo de María. Dice el texto: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Y aquí tenemos al Espíritu Santo que vendrá sobre ti, encima tuyo, y el poder del Altísimo te cubrirá. Entonces aquí vemos cómo a través del Espíritu y Dios nace el Hijo, Cristo, humano. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también fue Cristo a bautizarse. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo la complacencia. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo estaba también en el bautismo de Cristo, en el nacimiento de Cristo, en la anunciación de Cristo, en la tentación de Cristo. Recordemos en Lucas 4, 1 y 2, y en Mateo 4, cuando Satanás va a tentar al Señor, dice que él es llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, en el trabajo de Cristo, en la enseñanza del Señor, el Espíritu siempre estuvo en medio, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Los milagros de Cristo también fueron producto del Espíritu Santo. La vida de Cristo fue llena del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, dice en la tentación. En la muerte de Cristo, cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. La resurrección de Cristo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿cuál fue el espíritu que levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Mora en vosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cuánto más Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros? Romanos 8:11. Entonces vemos nosotros acá que el Espíritu Santo tiene un trabajo activo en el ministerio de Cristo, un trabajo activo en nuestra vida hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo, el Espíritu Santo testifica del Señor, el Espíritu Santo honra a Cristo, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio al gentil, al que no conoce a Dios. El Espíritu Santo es el que regenera a las personas para poder sacarlas de un lugar de tinieblas a un lugar de luz. El Espíritu Santo es el que bendice y sumerge al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en su presencia. El Espíritu Santo, hermanos amados, tiene una labor impresionante. Dice la Escritura que el Espíritu Santo del Señor también es un sello. El Espíritu Santo del Señor
es una huella, es una marca que Dios nos dejó. El Espíritu Santo edifica la iglesia, corrige la iglesia, enseña la iglesia. Por lo tanto, Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, las buenas noticias de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra sellado es muy importante, porque cuando se usa la palabra sellado significa que Dios te está marcando. Uno sella algo cuando lo marca, cuando lo aparta. Es decir, si tenemos 50 animales y son 10 animales tuyos y 40 no son tuyos, tú vas a marcar tus animales porque todas las ovejas son iguales. Entonces tú marcas a los que son los tuyos, a los que son de tu propiedad. Eso fue lo que hizo el sello del Espíritu Santo. Él nos sella a nosotros como su propiedad. Dice: el que sella es Dios, el Padre, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el cual nos ungió, es el Espíritu Santo de Dios, el cual son las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios 1, del 21 al 22. Es decir, las arras son la garantía. Ya hay dos que son sellados por el Padre, el Hijo y los creyentes. Trabajar no por la comida que perece, sino la comida que a vida eterna a vosotros te llevará. ¿Qué es lo que significa el sello? Cada cristiano es sellado en el momento que acepta a Cristo como su Salvador. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El sello que el Señor nos puso es un seguro, es una marca, son las arras que dice la Biblia. ¿Qué es lo que es la arra? Es una garantía. Por ejemplo, usted va a comprar algo que vale 5.000 pesos, pero usted no tiene los 5.000, deja 2.000 o 2.500, paga la mitad. Eso es las arras. Esas arras que dejó el Señor es el sello del Espíritu, que cuando nosotros estemos arriba en el cielo con Él, se terminará la otra mitad del pago y vamos a ver la plenitud del Espíritu. Si usted cree que lo que ahora ve usted como Espíritu Santo es todo, no es nada, es solamente el sello, es solamente las arras, una parte de la herencia que usted tiene en los cielos, es una parte de la garantía, no es el total. Cuando usted vea el total del gozo del Señor, a lo mejor, como un día yo escuché, ni siquiera se va a preocupar de tener una esposa o un esposo, porque el gozo, lo placentero que usted va a estar en los cielos, lo feliz, va a suplir todas las necesidades, tanto humanas como espirituales, de su propia vida. El sello simboliza propiedad. Si estamos sellados, entonces tenemos el sello de la propiedad de Dios, por lo tanto el diablo no los puede tocar. Si somos sellados, significa identificación. Esta es nuestra identificación para el futuro. En el Cristo también vosotros fuiste sellados con el Espíritu. El sello habla de la seguridad. En Apocalipsis 7, del 4 a 8, se habla de los 144.000 sellados. Satanás es sellado y arrojado en el abismo durante el milenio. Esto significa que el sello del Espíritu, que habla y testifica de lo que somos nosotros en Cristo, no lo debemos mirar en poco. El sello en la jarra es una marca que el Señor puso en nuestra vida. Así que yo espero que usted entienda esto. Esto significa de que el sello habla de un precio pagado. No algo que se va a pagar, sino algo que ya se pagó. El sello habla del precio pagado, y eso significa de que alguien pagó por usted y por mí. ¿Quién habrá sido? El Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario pagó por usted y por mí. Fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Fuimos trasladados de las potestades de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Y todo eso gracias al Espíritu Santo. Él siempre ha dejado su impresión en la marca, en el lacre. Si nosotros estamos sellados con el Espíritu, su impresión debe estar sobre nosotros. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello,
y viene a estar como una vestidura. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de vuestros corazones. Las arras del Espíritu, la cual Dios también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vemos entonces cómo las arras, que es un símbolo que habla del futuro. Esta es una parte del pago parcial por aquello que se paga en su totalidad en una fecha futura. Cuando una cantidad de dinero se pagaba en prenda, arras, sobre cierta propiedad, ambas partes quedaban obligadas. Cuando Dios nos otorga sus arras, Él queda obligado por tiempo y eternidad. El Espíritu Santo es las arras de Dios, la cual inicial divina de nuestra salvación. El creyente todavía no tiene todas las cosas que debe recibir, aún queda más. Esto ciertamente hace dar vestigio a nuestra imaginación. Si el Espíritu Santo es solo parte de lo que hemos de recibir, y el Espíritu de Dios y Dios es todas las cosas, ¿qué será el resto que aún queda? Eso significa que lo que queda es mucho mejor de lo que ya hemos tenido. Por lo tanto, vemos nosotros como las arras, el sello del Señor que está en nuestra vida, nos cuidará, porque es la garantía de que el día de mañana somos propiedad del Señor. Nosotros debemos preocuparnos de una sola cosa, de ser llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo es por cuenta nuestra. Dios ya pagó un precio, Dios ya te compró, ya te selló, son las arras. Él ya puso el Espíritu Santo dentro de tu vida porque tú eres el templo, pero ahora el que tiene que llenar el Espíritu, cuidar el Espíritu, alimentar al Espíritu, es su responsabilidad y la mía. Dice la Escritura, y todos fueron sellados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Vino el poder cuando ellos empezaron a orar. Dice Efesios 5:18, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, que es un verbo imperativo. Sed lleno es un verbo imperativo que significa mandamiento, ordenanza. Sed lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu tiene que ver con la vida y la obra del cristiano, mediante la cual es él facultado para hacer aquello que ha sido ordenado por el Señor. Esto significa que el ser llenado es su responsabilidad. Si estamos a medio estanque, ese no es problema de Dios, es problema suyo. Deberíamos estar siempre llenos del Espíritu, nunca confundidos, nunca cansados, sino siempre gozosos y estando llenos para poder bendecir y ayudar también a otros. El llenado del Espíritu puede ser confundido para muchos a causa de esta palabra llenado. La persona en su mayoría piensa que un llenado material, como cuando una vasija es llenada de agua. No obstante, el Espíritu no es algo material, sino una persona. Es verdad que una vasija media llena puede ser llenada con más agua, pero es imposible que el creyente que ya tiene el Espíritu podría obtener más Espíritu. Uno no puede conseguir más de Dios si Dios no permite que usted tenga más. Pero Dios puede lograr controlar la vida del Espíritu que está en usted. Por lo tanto, es necesario que nosotros llenemos nuestro estanque espiritual, nuestra vida espiritual, en la oración, en el ayuno, en la humillación, en el cántico, en congregarnos, en estudiar la palabra seriamente, no con impedimento, no haciéndole el quite. Oración, ayuno, palabra, congregación. Oración, ayuno, palabra, congregarse y cántico. Son las cosas básicas y fundamentales que en la semana tiene que tener todo hijo del Señor. Por lo tanto, la única forma de ser lleno es estar en los medios de gracia del Señor. Ahora, ¿cómo uno puede ser lleno si no se congrega? ¿Cómo puede ser lleno si no canta? ¿Cómo puede ser lleno si no ora? Imposible, por hermano. Cuando usted está lleno del Señor, hay evidencias que no son necesarias hablarlas. Ellos reflejan a Cristo, cómo hablan, cómo camina, cómo se conduce, cómo predica, cómo ora.
Un hombre lleno del Espíritu convence al mundo, se le acerca a alguien y usted termina evangelizándolo porque la llenura del Espíritu de Dios que está en usted sobrepasa. Es como una vasija que tiene mucha agua. Entonces, eso es lo que hace un hombre lleno. Un hombre lleno ama la palabra de Dios. Un hombre está lleno de poder de Dios cuando se nota que está lleno. Una persona cuando está lleno del Espíritu se nota porque hay vida. Mira las cosas de otra manera. No mirando lo malo, porque lo malo siempre está, sino sacando siempre lo mejor de lo malo que día a día usted vive. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre el ser llenado humanamente y el ser llenado por el Espíritu. Usted puede estar llenito, tomar desayuno, almuerzo y once, alimento humano, pero el alimento espiritual es un alimento que solamente se busca en humillación, en súplica, en cilicio, en ayuno, en lectura, en congregación y en alabanza. Si nosotros queremos centralizar la vida cristiana, es eso: oración, ayuno, palabra, congregarse, cantar. Esos 5 elementos son necesarios para que usted pueda ser lleno del Espíritu Santo en todo momento. La llenura del Espíritu Santo tiene que conmover a una persona. Cuando usted está lleno, usted se nota, ya, porque el llenado es interno. Usted está llenito del Señor, está contento, puede, no sé, caerse la casa a pedazos, pero usted está tranquilo porque el Espíritu de Dios le da calma y le da paz en su vida interior. Uno puede ser lleno del Espíritu Santo buscando solamente al Señor. No hay otra forma. Y el fruto del Espíritu, como dice la palabra, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, amor, todo eso vendrá cuando el Espíritu Santo esté en abundancia en su vida. A lo mejor yo podría leer todo el manual y todo el material de fundamento, pero yo creo que una forma más práctica de poder enseñar es de esta forma como lo estoy haciendo, de que uno vaya fluyendo, de que uno vaya entregando lo que el Espíritu Santo va haciendo en nuestra vida. Somos antorchas, somos luminares en este mundo, gracias al Espíritu de Dios que está en su vida y que está en la mía. Desde ya quiero desearles muchas bendiciones a todos los hermanos que siguen estudiando, creciendo y madurando. Siga esforzándose, siga escarbando, siga alimentándose, porque la única forma de ser lleno del Espíritu Santo es que la palabra de Dios more en abundancia, que rebose. La palabra de Dios tiene que rebosar las oraciones, que son los inciensos del Señor, el ayuno, que tiene que ver con la carne, tiene que ser siempre un olor grato de parte del Señor. Bien, con esto dejamos, ¿cierto?, la clase del Espíritu Santo de un modo sencillo, práctico, para que usted pueda seguir estudiando a más profundidad este tema. Que el Señor les bendiga. Cualquier duda o consulta las puede hacer, ¿cierto?, aquí abajo en la descripción del video. Y el día de mañana seguiremos con otro estudio con respecto al discipulado. Que el Señor los bendiga. El que se despide es el pastor Roe Manuel Saavedra Muñoz. Shalom Alejem.